No, estamos bien. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Robalino, doctor Milowa y doctora Pavón por la inauguración. Felicitaciones al hospital por 85 años de vida institucional. Voy a empezar con mucho atraso, pero vamos a ver si es que le quitamos menos tiempo a nuestro siguiente expositor. La mañana de hoy quiero compartir con ustedes algunos principios para entender los estudios que se conocen como estudios de carga o peso de la enfermedad. Este tipo de estudios son muy importantes cuando uno tiene que priorizar intervenciones orientadas a abordar diferentes problemas de salud. Por ejemplo, cuando hay presupuestos limitados, lo cual es el caso de todas las instituciones de salud. Vamos a hablar rápidamente acerca del concepto en sí de carga o peso de la enfermedad. Vamos a hablar acerca de algunas medidas de síntesis del estado de salud de las personas, de las cuales las dos más importantes son los años de vida ajustados por calidad y años de vida ajustados por discapacidad. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se hacen estos estudios para que entiendan cuáles son las metodologías que hay detrás. Y vamos a poner algunos ejemplos de estudios que se han hecho de carga de enfermedad en Ecuador para entender qué está pasando en este país. Este es un escenario que enfrentan todos los días los tomadores de decisión, no solamente en este país, sino en el mundo. Todos los años tenemos publicaciones de egresos hospitalarios, todos los años tenemos bases de datos de defunciones, todos los años llenamos bases de datos como por ejemplo Redaca, partes diarios de atención, y se supone que esa información debe servir para tomar decisiones. No es simplemente un trámite burocrático, es parte de sistemas de inteligencia, de negocio, en el caso de salud. ¿Cómo priorizar diferentes enfermedades que tienen diferentes grados de mortalidad, diferente duración, diferente peso de discapacidad? Habitualmente estamos acostumbrados a medir número de casos, estamos acostumbrados a medir estancias hospitalarias, estamos acostumbrados a utilizar diferentes escalas de evaluación de la enfermedad, estamos acostumbrados a contar muertes. Pero hay enfermedades como el dolor de espalda que discapacitan y no matan. Y hay enfermedades como una meningitis meningocócica que discapacitan y matan. Y hay otras enfermedades que directamente matan, como por ejemplo un trauma grave. ¿Cómo comparo las tres? ¿A cuál le asigno más recursos? ¿Cuál debo atender primero? ¿Hasta cuánto debería cubrir por la atención de cada una de esas enfermedades? Ese tipo de respuestas son las que tratan de darnos los estudios de carga de enfermedad. Algunos antecedentes históricos. Este tipo de estudios se iniciaron en la década de los 90. Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud comisionaron a un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, del Departamento de Salud Pública, especialmente a Murray y a López, para que se encarguen de plantear una nueva métrica para poder comparar todas las enfermedades a nivel mundial y a partir de ahí priorizar los recursos. Y el primer estudio de carga de enfermedad se publicó en el año 1993, y en donde se abordaron 107 enfermedades y 486 secuelas asociadas a estas enfermedades. Lo más curioso de esto es que ya en el año 1995 Ecuador tuvo su primer estudio de carga global de enfermedad. Ese estudio se llevó a cabo gracias al CEPAR y al financiamiento del Banco Mundial y organizaciones como OPS, OMS, y desde 1995 jamás hemos reeditado este estudio. Lo cual quiere decir que buena parte de las decisiones que tomamos en salud han sido decisiones basadas en información incompleta y hemos estado a la deriva durante todas estas décadas. Yo creo que ya es tiempo de reeditar este tipo de estudios en el país para saber realmente qué está pasando con la salud. ¿Cuál es la base teórica detrás de estos estudios? Casi todas las personas aspiran a tener vidas largas con la mejor calidad posible.
Y eso debería ser un derecho para todas las personas. Los estudios de carga de enfermedad cuantifican la pérdida de salud que ocasiona la discapacidad temporal o permanente que generan las enfermedades, más los años de vida que se pierden prematuramente por las muertes que ocasionan las enfermedades. Y esto se puede medir en una sola métrica, en una sola unidad, que son los llamados años de vida ajustados por discapacidad. La sigla en inglés que se utiliza para los años de vida ajustados por discapacidad es DALY, Disability Adjusted Life Years. Estos DALYs se podrían entender también como años de vida saludables que perdemos a causa de la enfermedad. Por lo tanto, los DALYs son una medida negativa, es decir, es cuánta salud pierde una población a causa de la enfermedad. Veamos cuál es la lógica detrás de un DALY. Una persona cuando nace en cualquier lugar del mundo tiene una esperanza de vida. La esperanza de vida promedio más larga de los Homo sapiens sapiens, es decir, de nosotros los humanos, es más o menos 86 años en los países desarrollados. En Ecuador estamos hablando de entre 78 y 79 años en promedio, más en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, cuando uno nace y tiene esa esperanza de vida, a lo largo de la vida va a ir presentando una serie de problemas de salud. Un resfriado, una influenza, una fractura, una cirugía por algún problema agudo, por ejemplo una apendicitis, una neumonía, etc. Cada vez que aparece una enfermedad, disminuye la calidad de vida de una persona. Cuando ustedes tienen un resfriado común, baja su calidad de vida en un porcentaje mínimo. Cuando ustedes tienen un trauma grave, baja mucho su calidad de vida. Una persona con un cáncer metastásico en etapa terminal habrá perdido posiblemente el 81% de su calidad de vida. Si yo sumo el tiempo que la persona tiene con esa pérdida de calidad de vida, y además, si es que sumo los años de vida que va a perder si es que se muere antes de tiempo, antes del promedio de su esperanza de vida, voy a tener los años de vida ajustados por discapacidad. Por lo tanto, hay dos cosas que nos interesan aquí. Nos interesan los años de vida perdidos por discapacidad y nos interesan los años de vida perdidos por mortalidad prematura. La suma de los dos, de los YLDs y de los YLL, nos da los DALYs, años de vida ajustados por discapacidad. Y esa medida me permite comparar todas las enfermedades entre sí, independientemente de que maten rápido o maten lento y discapaciten mucho. Un ejemplo. Supongamos que una persona nace. Esa persona tiene su vida sin ningún problema durante muchos años. Y a los 52 años de edad le diagnostica una enfermedad crónica que va a reducir a la mitad su calidad de vida. Esa persona entre los 52 años y los 62 años vive con esa enfermedad discapacitante que le ha quitado la mitad de su calidad de vida y muere a los 62 años, es decir, 20 años antes de lo que se hubiera esperado en promedio que viva. 10 años vividos con la mitad de calidad de vida equivalen a 5 años de vida perdidos por discapacidad. Esos serían los YLDs. Y los 20 años que perdió esta persona porque murió a los 62 años y no a los 82 serían nuestros años de vida perdidos por mortalidad prematura. Si sumamos 5 años de vida perdidos por discapacidad, por la enfermedad, más 20 años perdidos por mortalidad prematura, tenemos en total 25 años de vida ajustados por discapacidad o 25 DALYs. Esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero esa es la base simple, la teoría simple detrás del cálculo de los DALYs. Medir cuánto tiempo pasa la persona con la enfermedad, multiplicar ese tiempo en años por el peso de la discapacidad y sumarle el tiempo promedio que pierde por mortalidad prematura. Eso nos da una medida que nos permitiría comparar todas las enfermedades entre sí.
Como nos permite cuantificar la pérdida en salud debido a mortalidad prematura y discapacidad, esta información nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Sin embargo, es imposible levantar información de carga de enfermedad si no tenemos buenos registros epidemiológicos. Un poco más adelante les mostraré algunos absurdos que uno encuentra en las bases de datos nacionales, y hay que recordar que los responsables de ese registro somos los profesionales de la salud, no los de estadísticos. Uno es el que llena el parte diario, uno es el que pone diagnósticos, no el estadístico, no el informático. Por lo tanto, la responsabilidad última de tener registros de buena calidad es nuestra, de nadie más. Ahora, en estos estudios que parecerían simples, hay una serie de sesgos que hay que tomar en cuenta. Y quiero hablar de estos sesgos antes de presentarles qué es lo que pasa en Ecuador. Lo primero que hay que tener muy claro es que hay diferentes tablas de vida y diferentes esperanzas de vida en diferentes países. Y dependiendo de qué tabla de vida tomes, va a variar tu cálculo de DANIS. Si yo espero que una persona viva lo que vive un japonés, por ejemplo, 82 u 82.5 años en promedio, y hago los cálculos con esa tabla de vida, voy a tener más años de vida perdidos por mortalidad prematura. En cambio, si utilizo las tablas de Ecuador, por ejemplo, en donde la esperanza de vida es menor, supongamos que en promedio una mujer en Ecuador muere a los 78 años, en promedio en Japón una mujer muere a los 82 años y medio, si es que yo hago el cálculo de DANIS tomando la tabla de vida de Ecuador, en realidad lo que estoy haciendo es subestimando los años de vida perdidos. ¿Por qué una mujer en Ecuador tiene que aspirar en promedio a vivir solo 78 años, cuando las mujeres de otros países viven 4 o 5 años más? Por lo tanto, cuando uno hace este tipo de estudios, debería tomar la esperanza de vida promedio máxima de la especie humana, independientemente de qué país sea. Porque si yo vivo en Etiopía, mi esperanza de vida promedio es 56 años, pero debería aspirar a vivir al menos más de 80. Por lo tanto, cuando se hacen los estudios de carga de enfermedad, es bueno tomar como referencia la esperanza de vida promedio más larga, no la esperanza de vida promedio del país, porque quiero compararme con los otros países. Se podría justificar utilizar las tablas de vida locales cuando quiero hacer solo comparaciones internas, por ejemplo, comparaciones entre provincias. Pero si quiero hacer comparaciones internacionales, es mejor tomar las esperanzas de vida promedio de la especie humana, independientemente de qué país sea, porque además es un tema de una aspiración de salud. Lo otro que ha cambiado mucho es ¿cómo medimos el peso de la discapacidad? Si a mí me preguntan cómo me siento cuando me da gripe, estoy con fiebre, dolor muscular, botado en la cama, yo me siento pésimo. Mi calidad de vida habrá bajado un 90%. Pero si le preguntan a mi esposa, con los mismos síntomas posiblemente ella es mucho más resistente, es más estoica y ella habrá perdido apenas un 20% de calidad de vida. Por lo tanto, la percepción de la pérdida de calidad de vida es diferente entre las personas. Por lo tanto, ¿a quién le pregunto? El ideal sería levantar esta información a nivel amplio, a nivel general, de forma aleatoria, para tener estimadores que son un promedio de la percepción de calidad de vida de la población que sufre esa enfermedad. Este tipo de estudios ya se han hecho. Por ejemplo, estos son los puntajes que ponía la OMS en el año 2000. Y en el año 2000, por ejemplo, una persona que estaba esperando el diagnóstico para un cáncer de cuello uterino perdía un 8% de calidad de vida. Si es que en cambio ya tenía un cáncer metastásico, perdía un 75% de calidad de vida en las líneas de abajo y un 81% en estado terminal. Estas indicaciones de peso de discapacidad han cambiado. Y si uno va a hacer estudios de carga de enfermedad, también hay que actualizar los pesos de discapacidad. Ya están publicados los pesos de discapacidad para el año 2016. Y estos son algunos de los cambios, porque además no es lo mismo tener un cáncer en etapa terminal y no recibir cuidados paliativos, que tener un cáncer en etapa terminal y tener el beneficio de paliar las molestias recibiendo cuidados paliativos.
cambia mucho la calidad de vida. Y eso también debo tomarlo en cuenta en los pesos de discapacidad. ¿Para qué me sirven estos pesos? Estos son los pesos que yo voy a multiplicar por el tiempo que la persona pasa enferma para tener los daños de vida que perdió por la discapacidad que ocasiona la enfermedad. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta información. La principal crítica que se hizo a los estudios de carga de enfermedad en la década de los 90 fueron que el abordaje era muy economicista. Por algo lo financió el Banco Mundial. Curiosamente, este año se cumplieron también 40 años de Alma Ata. Todos hablamos de prevención primaria. A todos nos encanta hablar de promoción y nos encanta hablar de prevención. Y es un discurso que lleva ya 40 años. Lo que no decimos es que la mayor parte de países que se reunieron en Alma Ata decidieron adoptar la atención primaria en salud como estrategia de salud para las naciones porque era más barata. No necesariamente porque hayan estado pensando en mejorar la salud de sus trabajadores. A veces tomamos decisiones correctas por razones equivocadas. ¿Por qué prefiero tener médicos familiares en el primer nivel? Porque son más baratos, no porque estemos convencidos a veces de que son mejores. Yo soy médico familiar y me duele cuando muchas veces prefieres poner muchos médicos familiares pagándoles mal porque crees que van a dar una atención más barata, en lugar de ponerlos porque realmente estás convencido de que son la mejor opción para un sistema de salud. Lo mismo pasó en Alma Ata. Y lo mismo pasó en 1990 cuando el Banco Mundial desarrolló estos estudios. Básicamente lo que quieren los países industrializados es gastar lo menos posible en población, en otras palabras, en trabajadores enfermos. Y por lo tanto necesito medir de alguna manera el retorno de la inversión que hago en salud. La principal crítica que hubo a los estudios de carga de enfermedad y el por qué se los tachó inicialmente de estudios neoliberales y que favorecían el tema del mercado en salud era esto. Los estudios de carga de enfermedad en los años 90 le daban un peso diferente a la salud de un trabajador joven. La discapacidad de un trabajador joven pesaba más, es la parte que sube del 1 en la curva. En cambio, la discapacidad de la enfermedad en un adulto mayor o en un niño pesaba menos, por una razón muy simple. El hombre o la mujer joven que producen generan dinero. El adulto mayor y el niño que están enfermos consumen recursos. Y por lo tanto, se ajustaban los daños de vida perdidos o los daños de vida ajustados por discapacidad dependiendo de la edad que tenía la persona. Este tipo de ajustes ya no se hacen desde el año 2000, justamente por estas críticas. Porque si no significaría que ganar un año de vida saludable en un joven es más valioso que ganar un año de vida saludable en un niño o en un anciano. Por lo tanto, cuando lean estudios de carga de enfermedad, fíjense si aplicaron o no aplicaron un peso de la enfermedad por edad. Lo ideal sería que no lo hayan aplicado. De esa forma, un año de vida saludable es un año de vida saludable ganado, independientemente en la edad que haya tenido la persona, que sería lo ideal. Con eso garantizamos equidad. Hay otro tipo de descuentos que se hacen al calcular los daños de vida ajustados por discapacidad. Ustedes pueden ver en la figura de la esquina superior izquierda el cálculo que les presentaba hace un momento, en donde yo sumo el tiempo que la persona pasa discapacitada más los daños que perdió por mortalidad prematura y eso me da mis DANIs. A estos valores yo les podría aplicar un descuento, que es lo que está encerrado en el rectángulo rojo. ¿Cuál es la idea de aplicar un descuento? Cuando usted en un banco les presta dinero, ustedes van a devolver ese dinero en algunos años más. Ese dinero que ustedes devuelven de aquí en 3 o en 5 o en 20 años vale menos. Por eso el banco, para recuperar lo que te presta, te aplica una tasa de interés. El dinero recibido hoy vale más que el dinero en el futuro.
Por lo tanto, si te presto dinero hoy para que me lo devuelvas en el futuro, yo tengo que recuperar la pérdida y te aplico una tasa de interés. Todo el que ha sacado un préstamo sabe eso. Lo mismo pasa con la salud. Si yo quiero que mis ministros de salud, si yo quiero que mis gerentes de hospital, si yo quiero que mis gobernantes decidan invertir en salud, al aplicar una tasa de descuento les estoy diciendo que la decisión que tomen hoy vale mucho más y ganas más salud que si esperas a tomar la decisión mañana. Porque si dejas pasar el tiempo y esperas a tomar la decisión, la ganancia en salud que vas a tener de aquí en el futuro es menor. Así que mejor decide actuar hoy. La idea de aplicar tasas de descuento en el cálculo de los DALIs y la tasa de un 3% anual de descuento es obligar al tomador de decisiones a entender que las decisiones de salud que ganan años de vida saludables son mejores tomarlas ahora en lugar de posponerlas, que es lo que a veces hacemos. Las otras figuras serían si combinaras todo. Por ejemplo, la última figura de la esquina inferior derecha sería hacer el cálculo del peso de la enfermedad tomando en cuenta descuento por tiempo más ponderación por edad. Esto casi ya no se hace. El estándar ahora es lo que está en el recuadro rojo, es decir, uno calcula los años de vida perdidos por discapacidad más los años de vida por mortalidad prematura y le aplica una tasa de descuento del 3% anual. Y eso es lo que uno debería publicar. La otra cosa importante es que cuando uno calcula carga de enfermedad, no nos interesa solamente calcular lo que pasa en un país. Nos interesa sobre todo calcular qué pasa en las diferentes regiones geográficas, porque hay muchas inequidades internas. El acceso a servicios de salud, la calidad de atención que pueden recibir las personas, varía dependiendo de en qué lugar te atiendes. Las condiciones climatológicas, geográficas, culturales, sociales, hacen también que el peso de la enfermedad cambie regionalmente. Este, por ejemplo, es un análisis de la India que fue publicado este año. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay zonas en el límite norte que tienen mucho más peso de discapacidad que los puertos, por ejemplo, que están hacia el Océano Índico. Y esto también te ayuda a priorizar dónde tengo que intervenir. Hay parroquias en el país que son más vulnerables que otras. Hay provincias que son más vulnerables que otras. Y por lo tanto, eso también puede ser un termómetro para decidir dónde debo poner recursos para invertir. Les mencionaba el tema de calidad de los registros. Estos son datos de Ecuador. Estos son los de egresos hospitalarios en el año 2006, que están en las bases del INEC. Ojo que son egresos hospitalarios. Y los códigos que ustedes están viendo son códigos de resfriado común, faringitis, amigdalitis, rinofaringitis, etc. Y lo que ustedes están viendo son días de estancia hospitalaria. Me están diciendo, por lo tanto, en el INEC, que hay gente con resfriado común que estuvo más de 20 días hospitalizada. ¿Quién hospitaliza un resfriado común? Y esas son las bellezas que uno encuentra en las bases de datos de nuestro país. 10.000 cesáreas con histerectomía registradas en un año en las bases de datos del INEC, porque el interno rotativo se equivocó y en lugar de poner el código O82.1 puso el código O82.2, que es cesárea con histerectomía, cuando en realidad quería decir cesárea con histerotomía, que no son lo mismo. Y después un ministro de salud tiene que tomar decisiones con esa información que es errónea. La calidad de los registros es muy importante. Cuando hicimos un estudio que acabamos de publicar de carga de infecciones respiratorias, nos encontramos con estas cosas. Pacientes con 30 a 33 días promedio de hospitalización por un resfriado común en hospitales de nuestro país. Eso quiere decir que el que codificó no le importó que estaba codificando. O que malgastamos recursos hospitalizando a alguien con un resfriado común. De hecho, ¿cómo puedo decir que alguien tiene resfriado común y pasa más de 20 días hospitalizados cuando los 5 o 7 días ya tendrían que haber desaparecido los síntomas?
Es todo un ejemplo de mala calidad de registros en nuestro país. ¿Para qué sirve finalmente esto de estudios? Cuando yo tengo métricas que me permiten comparar las diferentes enfermedades entre sí, yo puedo también decir qué intervenciones son las más eficientes. Y le voy a dar pie al doctor Acosta, que me imagino que va a hablar de diabetes en algunos momentos, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, ¿qué intervenciones son más costo efectivas para incrementar actividad física y por lo tanto hacer prevención, promoción de la salud para evitar problemas tan graves como la diabetes en nuestro país? Si yo calculo la ganancia en años de vida saludables para las diferentes intervenciones, aquí ustedes pueden ver que en azul están las intervenciones que se calcularon viendo cuántos DALIs evito. Pero un equivalente también son los años de vida ajustados por calidad. Cada una de estas variables se puede entender como años de vida saludables ganados. La intervención más costo efectiva es utilizar cuentapasos para promover actividad física. Si tú quieres hacer que tu paciente adulto haga más actividad física, la mejor forma de incentivarlo es darle un aparatito electrónico que permite contar un número de pasos cada día y ponerle una meta. De forma que esa persona, cuando llega a casa en la noche después del trabajo, puede ver cuántos pasos dio durante el día, y si me faltan 3,000 pasos, bueno, voy a salir a dar unas cuantas vueltas más a la cuadra o al barrio para completar esos pasos. Esa intervención es dominante, es decir, es más costo efectiva que cualquiera de las otras. Miren la intervención más cara, el consejo dado por el médico. Ganar un año de vida saludable diciéndole a los médicos que aconsejen a sus pacientes que hagan ejercicio, que es lo típico que hacemos pero que no sabemos prescribir, nos cuesta más de 15,000 libras esterlinas, o sea, como 20,000 o 25,000 dólares para ganar un año de vida saludable. Cuando mejor hagamos que la asesoría la dé alguien que sepa, por ejemplo, enfermería. Si yo puedo tener intervenciones, si esta es la pérdida de salud por una enfermedad, y al dar un tratamiento mejoro, por ejemplo, esperanza de vida, o mejoro calidad de vida, yo puedo calcular cuál es la diferencia. Es decir, cuántos años de vida saludable gané con la intervención. Y si sé cuántos años de vida saludable gané con una intervención, y sé cuánto me cuesta la intervención, ahora puedo dividir los dos y tener mi costo-efectividad. ¿Cuánto debo invertir para ganar un año de vida saludable? Y eso le permite a alguien, por ejemplo, un ministro de Finanzas, decir, ¿dónde voy a poner el dinero? Al hacer una diferencia de costos y dividir eso para la diferencia de efectos, yo puedo tener mi razón de costo-efectividad. Si, por ejemplo, dar un nuevo tratamiento para una enfermedad me cuesta 30,000 dólares, el manejo de las complicaciones de la enfermedad me cuesta 10,000, la diferencia es 20,000, pero con esos 20,000 gané 10 años de vida saludables. Eso quiere decir que cada año de vida saludable me costó 2,000 dólares. ¿Puedo pagarlo? En Ecuador sí, porque cada ecuatoriano genera más de 6,000 dólares al año. Ese es su PIB per cápita. Si cada ecuatoriano genera más de 6,000 dólares al año, sería justo que el Estado reinvierta al menos esa cantidad para recuperar la salud de ese ciudadano. E incluso, si nos endeudamos a 10 años con otros países, ¿por qué no me puedo endeudar por la salud de una persona? Y por lo tanto, puedo hasta triplicar el cuánto estaría dispuesto a invertir para recuperar la salud de esa persona. Y esos son los famosos umbrales de costo-efectividad. Cuando una intervención me cuesta menos de un PIB per cápita para ganar un año de vida saludable, es una inversión que vale la pena pagar. Si es que me cuesta 3 veces eso, ya debería dudarlo y debería buscar mejores intervenciones, porque esa no es una buena inversión. Ejemplo, casi no se ve. Lo que ustedes están viendo es un estudio que salió publicado en Lancet en el 2005, en donde se mapeaban todas las intervenciones que podían ayudar a mejorar sobrevida de recién nacidos. Y se evaluó la costo-efectividad de cada una de esas intervenciones.
Al mapear todas esas intervenciones, un tomador de decisión puede saber, por ejemplo, que, veamos el cuadrado, por ejemplo, apoyar el cuidado familiar puede reducir 50% mortalidad neonatal. Y eso es mucho más costo efectivo que el dar antibióticos para ruptura prematura de membranas. Entonces, al comparar eso, yo también puedo saber qué intervenciones debo priorizar. Trasplante renal es altamente costo efectivo. Y si yo tuviera que rankearla de intervenciones para atender a mis pacientes de insuficiencias renales, debería estar financiando más trasplantes renales. Debería estar priorizando y ojalá intentando que todos mis insuficientes renales, cuando lo requieren, estén primero en diálisis peritoneal y al último en hemodiálisis. Eso todavía no lo entendemos. En este país seguimos gastando un montón de dinero en hemodiálisis y no hacemos diálisis peritoneal y no invertimos lo suficiente en trasplantes. Eso quiere decir que no entendemos cuánto nos cuesta o cuánto nos ahorran esas intervenciones. Hay que ir hacia allá. Quiero terminar con esto porque le voy a dar la introducción al doctor Acosta. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador ha aumentado nuestra esperanza de vida. Ustedes pueden ver que las líneas punteadas era lo que se esperaba en la década de los 90, el cómo va a ir aumentando la esperanza de vida en Ecuador. Pero lo observado son las líneas sólidas. Hemos progresado en salud, es indudable. Ha mejorado mucho nuestra esperanza de vida. Contrario a lo que dicen otros, de hecho yo estoy en contra de lo que dice el decano de economía de mi universidad, en donde en algún programa de televisión criticaban las tasas o las razones de mortalidad de mortalidad infantil en Ecuador. Ecuador ha logrado reducir mortalidad infantil. Hemos avanzado y hemos reducido más de lo que se esperaba la mortalidad infantil. No es suficiente, por supuesto, pero hemos avanzado. No podemos decir que no. El problema de esto es que esto significa que para el 2030 se acaba nuestro bono demográfico. En el 2030 ya no vamos a tener suficiente población joven para mantener a la población adulta. Nuestro bono demográfico termina en el 2030. A partir del 2030 nos empezaremos a parecer cada vez más a los países europeos occidentales, con poblaciones viejas y con pocos niños y con pocos jóvenes. Así que prepárense para que en algunos años más la edad de jubilación no sean 65 años, sean 67, 70 o 75 años. Esto significa también que hay una transición epidemiológica. Miren ustedes, todo lo que está en azul son condiciones crónicas o enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, diabetes. En la década de los 90 estaba en el lugar 9, ahora está por sí sola dentro de los 5 primeros lugares de carga de enfermedad y como un factor de riesgo importantísimo para otras complicaciones asociadas a diabetes. Hemos mejorado. Hay una transición epidemiológica en la cual tenemos menos condiciones por problemas carenciales, por problemas infecciosos, por problemas perinatales, pero están aumentando de manera muy importante todas las condiciones crónicas y, lo más grave, también todo lo que tiene que ver con violencia y lesiones, que está en color verde. Este sería el mapa de los grupos de enfermedades en Ecuador. Miren el tamaño del cuadro azul. Más del 60% de todo el peso de la enfermedad en Ecuador está dado por enfermedades crónicas. Así que la especialidad del futuro es la geriatría. Así que quienes están estudiando, piensen en hacer el posgrado de geriatría, porque a eso nos vamos a dedicar durante muchos años. Si dividimos estos cuadrados de condiciones crónicas, agudas, lesiones, este sería el currículum que deberían estudiar nuestros estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, en lugar de estar pensando en condiciones raras que se ven de manera muy poco frecuente, esto es lo que debería estar en el currículum de las escuelas de medicina.
Miren ustedes la diabetes en el centro, comparan el tamaño de ese cuadro, miren el tamaño del cuadro superior que es cardiopatías isquémicas. Si ustedes suman los dos, posiblemente son los dos grandes problemas que enfrentamos en condiciones crónicas en este país. Y miren inmediatamente debajo de diabetes, ustedes tienen todos los problemas renales, algunos de ellos relacionados con diabetes y con hipertensión. Entonces, problemas renales, diabetes, cardiopatías isquémicas es lo que deberíamos de estar estudiando y es en lo primero en lo cual deberíamos de invertir en este país. En los problemas carenciales nos seguimos muriendo de neumonía, problemas como parto pretérmino, VIH, que se está hablando justamente en la otra conferencia, y todo lo que tiene que ver con lesiones. ¿Por qué en el 2016 aparece esa línea verde muy oscura de desastres? Por el terremoto. Ese fue el peso de discapacidad y de enfermedad que ocasionó el terremoto en el 2016. Esa línea no existía antes del 2016. Esto cambia con la edad. Esta es la carga de enfermedad en menores de 5 años. Miren ustedes, neumonías, partos pretérminos, diarreas, sepsis, y abajo, ahogamientos, caídas, accidentes de tránsito y por supuesto los problemas congénitos con menos peso. Conforme vamos aumentando en edad, jóvenes, ¿qué afecta la salud de nuestros jóvenes y que no estamos abordando? Salud mental. Miren ustedes cómo aparecen depresión, ansiedad, trastorno bipolar, abuso de drogas, abuso de alcohol, problemas de conducta, violencia, suicidio, ahogamientos, accidentes de tránsito. Todo tiene que ver con conducta. ¿Qué estamos haciendo para abordar esos problemas? ¿Quién está haciendo tamizaje de depresión en adolescentes? Esto pasa en cambio en los adultos mayores, lo crónico. Pero esto es lo que mata a los adultos mayores. Esto en cambio es lo que discapacita a los adultos mayores. Miren, problemas de órganos de los sentidos, salud oral, diabetes. La diabetes siempre está. Y los problemas osteoarticulares, dolor crónico, dolor de espalda crónico, osteoartritis, problemas degenerativos de las articulaciones. Eso discapacita. Y miren, caídas. La lesión más frecuente en adultos mayores son las caídas. Las caídas generan enfermedad. Y la prevención de caídas no se hace dando alendronato de bifosfonato de los adultos mayores. Se hace con visitas domiciliarias y modificando las condiciones de vida del adulto mayor, no dándole bifosfonato de calcio y vitamina D. Y finalmente mujeres, por ejemplo, mujeres en edad reproductiva. Miren en el rojo, ya empiezan a aparecer problemas relacionados con el embarazo. Por ejemplo, hipertensión y hemorragias posparto. Quiero terminar con esto. Todas estas condiciones son producto de factores de riesgo. Todas estas condiciones responden sobre todo a problemas relacionados con conducta. Ustedes pueden ver que más del 8% de todo el peso de la enfermedad en Ecuador tiene que ver con un factor de riesgo importantísimo que es índice de masa corporal elevado. Miren la primera columna. Todos esos problemas de salud que representan más del 8% de todo el peso de la enfermedad en Ecuador se deben a índice de masa corporal elevado. Después viene malnutrición, abuso de alcohol y drogas, hiperglicemia, diabetes, hipertensión, problemas relacionados con la alimentación, riesgos ocupacionales, alteraciones de función renal, hiperlipidemias, uso de tabaco, sexo no seguro, contaminación del aire y problemas de saneamiento ambiental. La mayor parte de estos problemas son prevenibles. La mayor parte de estos problemas implican cambiar conductas. ¿Se han hecho estudios locales? Sí.
con la Universidad hemos hecho varios estudios locales, varios publicados recientemente. Por ejemplo, esto es lo que pasa con el peso de la discapacidad que generan las infecciones respiratorias. La enorme mayoría de muertes que hay cada año por infecciones respiratorias se dan en adultos mayores, que están en celeste. Por lo tanto, hay que insistir en detección oportuna de estas infecciones, hay que insistir en vacunación, sobre todo en vacunación en la población en adultos mayores y en la población menor de 5 años, que son los que siguen. La carga anual de enfermedad por infecciones respiratorias significa que perdemos un poco más de 100.000 años de vida saludables cada año, solo por infecciones respiratorias. Y esto significa que cada año Ecuador pierde más de 150 millones de dólares solo por infecciones respiratorias. Y no hemos sumado todos los problemas de salud. Y el 99% de estos problemas se dan en adultos mayores y menores de 5 años. ¿Qué pasa con el suicidio? Curiosamente, el suicidio genera la misma pérdida de salud que generan las neumonías. Y estamos tratando neumonías, estamos vacunando, pero no estamos haciendo nada por problemas de salud mental. Y perdemos exactamente la misma cantidad de años de vida saludables por suicidios en la población que por neumonías. Los dos deberían tener exactamente el mismo peso y la misma prioridad, porque los dos generan exactamente la misma pérdida en salud. Y esto es un llamado de atención de cómo estamos priorizando intervenciones. Bueno, no los aburro más y ahora los vamos a dejar con una entretenida charla sobre diabetes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición tan interesante y por brindarnos tantos datos que nos tienen que hacer abrir la mente. Quisiera hacerte una pregunta en relación a las intervenciones costo efectivas. En base a los datos pocos que tenemos en el Ecuador, según lo que tú nos has presentado, ¿cuáles serían, según tu criterio, las intervenciones costo efectivas que deberíamos empezar a poner en marcha ahora mismo? ¿En general como país? Sí, como país. Me van a matar. Primero, eliminar todo el desperdicio de recursos, tratando de reducir el tamaño de la participación del sector privado en la atención en salud. Es decir, no puede ser que este país, que invierte, digamos, más del 8% del Producto Interno Bruto de Ecuador, va a salud. Eso es más que suficiente para garantizar acceso universal en salud con calidad. La mayor parte del país se requiere del 6 al 7% de su Producto Interno Bruto para poder tener acceso universal a salud. Si queremos mejorar acceso en salud en este país, hay que reducir, y yo diría incluso casi eliminar la participación del sector privado en la provisión de servicios de salud. Algunos van a querer colgarme después de esto. Y eso te permite que buena parte de esos recursos que van al lucro y terminen en el bolsillo de alguien se puedan reinvertir en favorecer el acceso a la atención de las personas. Lo otro tiene que ver con mejorar todas las intervenciones que tienen que ver con espacios saludables. Yo no puedo pedirle a alguien que haga ejercicio, que haga actividad física, si es que estamos más bien en junglas de asfalto que priorizan que pasen los carros en lugar de que caminen las personas. Y eso te ayuda a prevenir problemas que tienen que ver con metabolismo, dislipidemias, diabetes, mejorar temas como salud mental, etc. Temas como promover el uso de podómetros. Son intervenciones altamente costo efectivas. Lo otro es entender que siempre nos sale más barato tratar bien que tratar a medias. Y eso es un buen ejemplo en el tema de diabetes, por ejemplo, o en el tema de insuficiencia renal. Prefiero invertir en hacer más trasplantes y hacer menos hemodiálisis, prefiero invertir en más diálisis peritoneal que en hemodiálisis porque a la larga me sale más barato. Prefiero tener bien controlado y bien tratado a un paciente con diabetes que por no querer pagar unos centavos más, no tener la medicación como para poder manejar adecuadamente las complicaciones.
No hay una respuesta única, pero yo diría que lo mejor que puede hacer Ecuador para mejorar acceso a salud, insisto, es reducir la participación del sector privado en salud y reducir el lucro de salud. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Rodrigo Enríquez. A continuación, vamos a tratar la temática diabetes mellitus a cargo del doctor William Acosta. Y en transmisión simultánea en el otro auditorio, la temática será diferenciación entre artritis y artrosis a propósito de un caso clínico con el doctor Guillermo García. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de la Subdirección de Docencia e Investigación de nuestro hospital por tomar en cuenta el servicio de endocrinología para esta charla y me ha tocado representar a mi servicio. El servicio de endocrinología de Eugenio Espejo es un servicio relativamente joven, bastante para los 85 años de historia del hospital. El servicio de endocrinología existe como tal desde el año 2015 en este hospital y desde ahí nos dedicamos a dos cosas importantes: la parte asistencial, que está enfocada en cáncer de tiroides y patología hipofisaria, y más nuevo, hace un año, poco más, en obesidad mórbida y diabetes tipo 1. Esos son nuestros focos. En realidad nosotros no estamos enfocados en manejar en la parte asistencial diabetes tipo 2. Y mi charla, que está enfocada acerca del manejo de diabetes tipo 2, les va a hacer notar claramente por qué es que el servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo no ve pacientes con diabetes tipo 2. Y la respuesta fácil y rápida es porque es una patología de manejo de primer nivel de atención. Lo que decía Rodrigo en la última parte de su charla, el problema de la diabetes no se soluciona dando el medicamento más caro o el más bonito. El problema de la diabetes se soluciona con cambios en el estilo de vida. No me interesa que el Estado me compre el último tipo de insulina que va a ser lanzada este año en el mercado, cuanto que mejor me provea de espacios saludables para que la gente camine, cuanto que me provea de propaganda acerca de alimentación saludable. Hace unas semanas en un ambiente académico tal como este, con la presencia del viceministro, le dije, no me interesa un medicamento mejor. No me llama mucho la atención lo del semáforo nutricional. Me encantaría que las bebidas cola tuvieran un impuesto de $1 por cada centímetro cúbico de alimentación, porque con ese dinero tendríamos para cubrir el tratamiento de los mismos pacientes que consumen esa misma bebida, que es lo que les está causando la enfermedad. Ponerles impuestos a los alimentos preprocesados no solo que disminuye el consumo, en parte lo hace, pero además va a obtener el dinero para tratar esa enfermedad que fue causada por esa mala alimentación. Entonces, si yo decido alimentarme mal, al principio de libertad, pues tengo que pagar el impuesto de lo que me va a costar curarme después en el daño que me va a causar esa mala alimentación. Ese tipo de intervenciones no se hacen en un hospital de tercer nivel. Yo cuando veo a un paciente cada 4 o cada 5 meses, no le puedo decir aliméntese saludablemente. Eso está en primer nivel de atención. Esas son las fortalezas del primer nivel de atención. Y cuando todo eso ha fallado, todos hemos fallado, entonces los pacientes con diabetes llegan a hemodiálisis, como decía Rodrigo. Es que todos hemos fallado. Cuando veo un paciente con diabetes, con hipertensión, en diálisis, con hipertrofia prostática benigna, es porque todos hemos fallado. Todos, como médicos. Y ese problema empezó en las aulas y tenemos que solucionarlo desde las aulas y desde el ambiente educativo que podamos. La segunda acción del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo es la educación médica. No solo nos quejamos de que no debemos tener pacientes con diabetes tipo 2 en el tercer nivel de atención, no deberían estar, sino que además les damos las herramientas para hacer que los médicos no endocrinólogos, el médico general, el traumatólogo, el urólogo, el cirujano general, el médico familiar, tengan las herramientas para evitar que esa tragedia suceda. Y en un ambiente académico, por supuesto, mi primera diapositiva es decir que yo tengo conflictos de interés con todas las industrias farmacéuticas que tengan que ver con endocrinología, porque todas me han ayudado en cumplir por lo menos el segundo objetivo.
Hemos hecho charlas de educación médica gratuitas, como las que ahora está haciendo la Subdirección de Docencia, siempre en este auditorio. Las próximas charlas serán el 28 y 29 de junio, donde trataremos de patologías endocrinas complejas y siempre hemos tenido el apoyo de la industria. Primero, y yo les digo a mis alumnos, algunos están aquí y algunos lo vivieron, esa experiencia trágica de ser mis alumnos, primero hay que saber qué es la diabetes, porque si no tengo idea de qué es lo que estoy tratando, ¿cómo lo trato? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es la gripe? ¿Qué es la diarrea? ¿Qué es? Y la diabetes tradicionalmente nos lo enseñaron como que es el azúcar alto en la sangre. Y está bien, es un buen concepto, pero el problema no es tener el azúcar alto en la sangre. El problema es que ese azúcar causa complicaciones crónicas y muerte. Entonces la diabetes es la hiperglucemia crónica de múltiples etiologías, y les voy a mostrar una diapositiva bien bonita del asunto, de múltiples etiologías, pero que el problema al final de todo esto es esto. El problema es que en el 2016 el INEC nos dijo que la diabetes es la tercera causa de muerte en hombres. Y ojo, porque en realidad la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica, pero las pacientes con diabetes tienen un riesgo incrementado de cardiopatía isquémica en relación a los pacientes que no tienen diabetes. Tradicionalmente se le dice es un equivalente de riesgo cardiovascular. Es decir, que si un paciente se infarta, tiene el mismo riesgo de volverse a infartar que un paciente que tiene diabetes y jamás se infarta. Y el paciente con diabetes e infartado tiene el riesgo más alto de todos. Se va a morir infartado, y los pacientes con diabetes se mueren, y se mueren por infartos. Y lo mismo que sucede en hombres, por supuesto sucede en mujeres. Por lo menos las mujeres no andan tanto, por lo menos no ahora en motocicleta, porque la segunda causa de muerte en hombres son los accidentes de tránsito. Eso es motocicleta y manejo imprudente. Pero antes de matar, como decía mi mamá, bueno, si nos morimos muertos, les lloramos, le enterramos y ya está. El problema es que antes de morir, la diabetes es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo, la primera causa de insuficiencia renal que requiere terapia